Hola, mi nombre es Gonzalo Pérez. Seguimos aquí en las sesiones científicas de la American Heart Association junto a Juan Pablo Costabel, trayéndole las últimas novedades sobre los ensayos clínicos más relevantes de este congreso que hasta ahora está siendo muy interesante. Vamos a charlar un poco sobre los resultados de un estudio muy esperado, como es el ensayo SELECT, el cual evaluó la semaglutide de 2.4 miligramos en pacientes obesos, no diabéticos y con enfermedad cardiovascular y que dio resultados bastante prometedores y muy alentadores para la mayoría de la comunidad cardiológica. Juan Pablo. La verdad que sí, Gonzalo, porque como vos bien dijiste, fue un estudio positivo desde el punto de vista del punto final primario, ese combinado de muerte cardiovascular, de infarto no fatal y de stroke no fatal, y una reducción potente del 20% en términos relativos. O sea, ese es un número interesante que nos sirve para recordar. Creo que es interesante ver qué tipo de población se incluyó, como vos dijiste, no diabéticos, muchos en un estadio que a lo mejor podía calificarse como prediabéticos, y un índice de masa corporal elevado, ¿no? 33, o sea, lo que probablemente sobredimensione los resultados. Pero la verdad que para mí es muy interesante, y yo hacía un pensamiento mientras se presentaba y decía, ¿cuánto se redujo el peso corporal? En el estudio se redujo 9.7% el peso corporal, o sea, casi 10% del peso corporal. Y ese 10% de la reducción del peso corporal se asoció a 20% de reducción de eventos. Parece desproporcionado, quiero decir, por reducción del peso solo, y si lo extrapolamos de otras estrategias que reducen peso, no se reduce tanto los eventos cardiovasculares. Entonces, me hace pensar que hay algo más en el mecanismo de la semaglutide que pudo haber tenido impacto en los resultados. Y por otro lado, cuando uno mira cuáles fueron los eventos que se redujeron, la reducción parece ser numéricamente importante en el infarto no fatal, numéricamente importante en la revascularización de urgencia, y no tan numéricamente importante, todo con el sesgo que tiene este tipo de análisis, en el stroke, como si lo coronario fuese mucho más impactante que el stroke. Y ahí me parece que puede haber hipotéticamente mecanismos que tienen que ver con el semaglutide en la reducción de la inflamación. 40% de reducción de la proteína C reactiva, un número similar a lo que logran las estatinas, y también desproporcionado para el peso que se bajó. Entonces me parece que en cuestiones que tienen que ver con función endotelial, en cuestiones que tienen que ver con agregabilidad plaquetaria, en donde se sabe que los GLP-1 tienen algún rol, más la reducción de la inflamación, más la reducción del peso, podría estar la llave para explicar esta reducción de eventos. ¿Qué te parece? Sí, coincido con vos. Creo que hay resultados que van mucho más allá de la reducción de peso, que es para lo que hasta el día de hoy estamos tratando, al menos con este fármaco. También creo que otros ensayos, pero con pacientes con diabetes, han demostrado la reducción de eventos cardiovasculares, más que nada stroke, que llamativamente no lo reduce tanto numéricamente como vos lo explicas, pero es posible que haya algún otro efecto que al día de hoy no lo tenemos, y que nos vaya a permitir explicar cuál es la reducción de eventos que ha generado este fármaco en este grupo tan particular de pacientes que no son de prevención primaria. Tenemos que aclarar esto. Son pacientes enfermos con enfermedad cardiovascular documentada, y no es algo para tomarlo en cuenta y no salir tampoco a tener en mente que esta droga va a ser utilizada de manera sistemática en todo tipo de pacientes, sino pacientes muy seleccionados y con enfermedad cardiovascular, ¿no? Bueno, Juan Pablo, muchas gracias. Seguimos acá informando desde Filadelfia.